Tremendo. Tremendo. Ella está, si ustedes están escuchando un poquito, amén, ahí está el nombre también. Ella está decretando y declarando usando la palabra. Y mire cómo la unción está fluyendo. Y es una adoradora. Amén. Y ahí es donde vamos a estar tocando en unos minutitos. Amén. Bien importante, pero donde estábamos, es importante que ustedes entiendan que si una palabra que se decreta o se da no está conforme a la escritura, ustedes tienen la autoridad, de acuerdo al libro de Judas, amén, ustedes tienen la autoridad para poder discernir y también corregir, porque ustedes también son jueces. Los profetas, como vemos a Ezra, como vemos a Nehemías, amén, como vemos a Samuel, como vemos un montón de ejemplos, eran no solo Samson, eran profetas, maestros y jueces. Amén. Porque el juez tiene que discernir, ok, esto está fuera de orden. Esto no está conforme a la escritura. Ven acá, déjame enseñarte. Así es como dice el Señor. Y entonces por ahí, bum, 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 bum. Cuando nosotros entendemos estos principios, el Espíritu comienza a dar revelación. Amén. So, ustedes tienen que entender que a nosotros tenemos la habilidad de poder parar una palabra que no esté de acuerdo a la escritura de Dios. Y no solamente nosotros tenemos una palabra una autoridad para parar la palabra o para cuestionar la palabra, porque tenemos que discernir todo espíritu. Amén, dice la escritura. Pero también ustedes no pueden molestarse ni ofenderse si alguien le hace lo mismo a usted también. Si usted está dando una palabra y esa persona le dice ¿qué fue? Yo no entiendo. Eso no hace sentido. Repíteme eso otra vez. Ustedes no se pueden molestar porque ellos tienen el derecho para discernir también. Y recuerden, tenemos que entender que, y esto lo he visto mucho, el profeta o la palabra profética siempre está en el espíritu de uno. Es por eso que dice la escritura que el espíritu se sujeta al profeta. Siempre está en nosotros. Es por eso que yo no creo a veces cuando uno da una palabra y viene alguien y le dice, yo no entendí esa palabra, ¿me lo puedes repetir otra vez? Y he visto gente que dice, bueno, es que yo estaba en el espíritu en ese momento y no me recuerdo la palabra. ¿Qué? No te recuerda la palabra, pero tú eres profeta y también eres maestro y eres juez y tú no puedes recordarte la palabra que Dios te dio. ¿Acaso el espíritu no está sujeto al profeta? Eso quiere significar que yo puedo recibir palabra y puedo retener esa palabra también y puedo activarla y darla y puedo enseñar sobre esa palabra. Porque si el profeta da una palabra, amén, y esa palabra trae confusión y ese profeta no sabe cómo aclarar esa palabra, entonces ese profeta está en problema. Está en problema. Amén. Porque recuerden, profeta, maestro, juez. No puede uno tener una palabra y después que se le aparezca, porque ¿cómo tú vas a enseñarle sobre esa palabra? ¿Cómo vas a dar instrucción a alguien sobre esa palabra? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, tú vas a ser bendecido, pero esa persona no sabe cómo comenzar a caminar con la bendición si usted no tiene la palabra? Amén. Si una persona, usted le dice, hey, el Señor me dice que tú vas a tener una mansión, vamos a decir, una mansión. Amén. Gloria a Dios, pasan los años y nada pasa, pero todavía está creyendo esa palabra. Amén. Cuando Dios da una palabra, Dios la da con instrucción. Yo te voy a no solamente decir que tú vas a tener una mansión, pero yo te voy a enseñar cómo obtener esa mansión a través de la palabra. Es bien importante que entendamos que no nos podemos molestar si alguien viene y nos dice, ¿qué fue lo que dice esa palabra? ¿Qué fue? Yo no entendí. O si alguien, he visto esto, alguien esté con un teléfono grabando la palabra en su cara. Amén. Es bien importante esto porque ellos también tienen el derecho para discernir los espíritus. Amén. Y discernir toda palabra. Es bien importante que entendamos esto. Amén. Que usted, el espíritu está sujeto al profeta y está sujeto y debe de entender que usted puede discernir cualquier palabra profética que se le diga o cualquier palabra profética que se está predicando, o la persona también tiene el derecho de también discernirlo usted. Si está de acuerdo a la palabra, si está de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Y usted tiene que estar abierto para recibirlo y poder hablar y defender, porque usted es profeta, maestro y juez. Amén. Es bien importante que entendamos eso. Ahora, con eso dicho, amén, ¿por qué es importante tener la palabra? ¿Y por qué orar con la palabra? ¿Y por qué orar con entendimiento? Porque lo más que usted se llena de la palabra, lo más el Señor va a poder usar sobre su boca. Amén, fuera de su boca. Recuerde que la fe viene porque el oír y el oír la palabra de Dios. Increíblemente que mientras usted está orando y está orando con el Sidur, amén, y yo siento a Dios, usted está orando con el Sidur, con los salmos, con el libro de promesa, a la misma vez usted está matando un pájaro con dos pájaros con un
un tiro. Está orando, pero a la misma vez está también recibiendo palabra, porque usted está diciendo la palabra, pero a la misma vez está escuchando la palabra que está diciendo y su fe va aumentando y su espíritu va creciendo y se va alimentando su fe y va muriéndose la duda. So, es importante que entendamos esto, porque mientras yo estoy orando con la palabra, a la misma vez yo estoy escuchando la palabra. ¿Y qué dice? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So, es importante que la palabra esté siempre en sus labios, la palabra siempre esté en sus oraciones, para que así usted sepa con sabiduría cómo hablarle al Padre y cómo hacerle, como le dijo a Isaías, me recordar mi palabra, amén, cómo hablarle al Padre, pero a la misma vez usted está activando su fe, porque cada vez que usted está hablando la palabra, usted está escuchando la palabra y su fe va creciendo y va matando su duda. Siento a Dios. Eso es importante que entendamos esto, porque Pablo habla algo bien interesante, amén, en el libro de Corintios, capítulo 12, y lo vemos muchos en el libro de Corintios. Él habla que no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son profetas. Pero después vemos en el libro de Corintios que él dice, pero yo deseo que todos ustedes profetizaren. Pero un momento, tú me acabas de decir, Pablo, que no todo el mundo es profeta. Pero ahora tú me dices aquí que tú quieres que todos profeticemos. ¿Cómo es eso? No todo es profeta. Tú me estás diciendo que tú quieres que toditos profeticemos, pero yo no tengo el oficio del profeta. Y lo que estamos viendo ahí, ahora estamos entrando un poquito más profundo, amén, es que hay dos puntos importantes. Está el oficio del profeta, la cual hablamos esto en el primer lección, amén, y lo vamos a tocar otra vez en la próxima clase. El oficio del profeta, y está lo que es el espíritu de la profecía, el don de profecía, amén, acuerdo a la escritura. Eso es importante que entendamos, porque no todo el mundo es profeta, pero sí todo el mundo puede profetizar, amén. El oficio del profeta, la cual vamos a estar tocando la próxima semana, es un oficio bien importante y bien serio, amén, la cual no todo el mundo va a querer. Todo el mundo quiere lo que es, así dice el Señor y te va a bendecir, etcétera, etcétera, pero no todo el mundo de verdad quiere asumir la responsabilidad de un verdadero profeta, porque el verdadero profeta primeramente llora, sufre y es disciplinado, amén. El verdadero profeta es solo, pero siempre está activo con Dios. El verdadero profeta sabe profetizar en tiempo y fuera de tiempo, amén. El profeta sabe discernir también cuando Dios está hablando y cuándo es el tiempo correcto de hablar y cuándo es una palabra que hay que dar al momento y cuándo es una palabra que hay que refrenar. Eso es bien importante y vamos a tocar eso en el oficio del profeta la próxima semana, amén. Pero el espíritu de la profecía se le da a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía, acuerdo a lo que dice lo que dice Pablo, yo creo que vayan conmigo, amén, porque vamos a estar yendo a la escritura con esto, es bien importante. Discúlpenme. Ok, yo quiero que vayan conmigo a la escritura, que estoy tratando de buscar la versión en español, amén. Escuchen esto, bien interesante. En Primera de Corintios, amén. Capítulo 14, verso 5, dice la escritura, y lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir. I would like y estoy leyendo la internacional, amen. I would like everyone of you to speak in tongues, but I would rather have you to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified. Eso quiere significar que la lengua es buena, amen, es bonita, pero si no hay un intérprete, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la lengua aún es una profecía. Y vamos a tocar eso más después, porque estoy seguro que tienen muchas preguntas sobre los lenguajes, etcétera, y vamos a tocar eso más después. Pero él dice, yo prefiero mejor que ustedes profeticen, porque profetizando, él dice, trae edificación al cuerpo. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Amén. El don profético, el don de profecía es edificar, es poder reprender, es poder también no solamente reprender, pero edificar, levantar, plantar, amén, sacudir muchas cosas en lo profético cuando se habla del don de profecía, el espíritu de la profecía, amén. Es bien importante que entendamos esto, porque cuando nosotros vamos a entrar en el espíritu de la profecía, la única forma que tú puedes entrar en el espíritu de la profecía y activarlo es a través de esto.
Si yo estoy para reprender y estoy para edificar, estoy para levantar, amen, estoy para arrancar, entonces, ¿qué autoridad yo tengo? ¿Con qué autoridad yo vengo para hacer esto? A través de la palabra. Eso no es decir, bueno, yo sé la palabra y esta es la autoridad y yo decreto que tú vas a tener una casa, yo decreto que tú vas a tener un carro, que tú vas a tener un Lamborghini, yo decreto que la mano de Dios va a caer sobre ti. Eso no es la profecía, amén. La profecía, el espíritu de la profecía es, yo declaro sobre tu vida lo que dice la escritura. La escritura, y vamos a usar este ejemplo, todo lo que tu mano toca prosperará, y yo declaro que en este momento esos proyectos que tú tienes van a prosperar, porque dice tu palabra que todo lo que tu pies pisare se te dará, y declaro sobre tu vida que en ese nuevo lugar, ese nuevo local que tú vas a entrar es tuyo, y lo declaro, pero estoy usando la palabra todo el tiempo. Estoy usando la palabra todo el tiempo. A una señora que está enferma en la congregación, yo declaro por la palabra de Dios que por su llaga tú has sido sanada, tú eres curada, que Él tomó nuestras enfermedades sobre ti, y declaro que en los próximos días tú vas a ver que el pronóstico no va a tocar tu vida. ¿Vio cómo estoy usando la palabra? Todo es la palabra. Si yo doy una palabra de decreto, amén, sin tener la fundación que confirme esa palabra, entonces esa persona va a quedar en duda, esa persona va a quedar en un limbo. Siempre cuando uno decreta y declara, siempre tiene que tener la palabra. Y es por eso que Pablo decía que yo prefiero que todos profeticen, porque la profecía segura, acuerdo al libro de Pedro, es la palabra. Oh my goodness, qué tremendo es esto.